Hoy vamos a continuar con el tema de la voluntad de Dios. El bien de Dios para el hombre, o cuál es el bien para el hombre. Hay dos frases, dos filosofías de vida que vamos a considerar con frases populares. Una de ellas es: caminante, no hay camino, camino se hace al andar. Esa es la frase popular. Caminante, no hay camino, camino se hace al andar. La otra, un poquito más cortita, es: todo está escrito. Todo está escrito. En esas dos expresiones realmente se resumen las dos filosofías básicas de la búsqueda del hombre en sí para su bien existencial, para la razón de su ser, para darle sentido a su vida. De alguna forma se apoyan en una o la otra filosofía. La primera, que decía caminante no hay camino, camino se hace al andar, eso motiva a muchos a basar su vida en el compromiso personal con sus capacidades, compromiso personal con sus expectativas. Entonces me voy a forjar el camino. La otra filosofía: todo está escrito. Todo está escrito. De la misma manera, las mismas personas pueden vivir sus proyectos, vivir sus expectativas, nada más que de alguna manera se desligan de su responsabilidad. Si pasó mal, si no sucedió, bueno, tenía que ser de esa manera, no tenía que ser de otra manera, porque todo está escrito. Yo me pregunto, ninguna de las dos está bien, eso lo vamos a aclarar. Ninguna de las dos está bien, que es lo que vamos a ver, ¿no? Justamente, la respuesta es contraria a las dos absolutamente. Ahora, pero yo me pregunto, ¿cómo vivimos nosotros nuestra vida? ¿Cómo buscamos nosotros el bien real de nuestra vida? ¿Cuál es el bien del hombre realmente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hay un par de proverbios, lo vamos a parafrasear nada más. Proverbios 16:25 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El otro proverbio más conocido, Proverbios 3, 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios también. El camino del hombre, de la vida del hombre, ¿dónde está escrito? Diríamos, ¿en la Biblia? Sí. El camino de la vida del hombre está escrito en su espíritu de forma creacional. Porque el hombre fue creado realmente para vivir a la imagen y semejanza de Dios, para la gloria de Dios. Ese es el camino del bien supremo del hombre, obvio. No vemos al hombre ni a nosotros mismos en la mayoría de nuestro tiempo caminando conforme a ese camino. Pero les voy a decir algo: todo intento de caminar del hombre por fuera del propósito original es una desviación, desvirtuación, o más conocido como depravación de la vida del hombre. ¿Y quién puede hacerlo? Nadie. Por eso decimos que estamos todos perdidos, todos depravados, en el sentido porque ninguno es capaz de andar en el camino que realmente está establecido para el hombre, que es a la imagen y semejanza de Dios, para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, voy a leer, ya le hemos leído esto en forma de repaso nada más. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, decía: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la voluntad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Hay una naturaleza común a todos, el perdido, pero que también fue nuestra, que vivíamos conforme a nuestra voluntad, por cuanto estábamos en la corriente de este mundo. O sea, era inevitable de esa manera. El domingo pasado comenzamos a ver algo de la voluntad de Dios. Veíamos la voluntad general de Dios, la voluntad soberana de Dios, expresada o manifestada en los grandes hechos de la historia. Aún en la imagen aquella que tiene Daniel, ¿no? de aquella estatua de diferentes materiales que describe perfectamente todos los imperios que han habido en la historia, de los que se había sucedido, de los que estaban sucediendo, de los que iban a suceder. Esos son diagramas generales de la soberanía de Dios, lo que está escrito en los rollos que todavía no se han desatado para la gran tribulación. Eso nadie lo puede deshacer ni cambiar porque es algo que ya está dictaminado. El fin de los tiempos, el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo, ni el mismo Señor lo sabe, y solo mi Padre que está en los cielos sabe ese tiempo. Eso es la soberanía de Dios, que no puede ser en ninguna manera cambiada. Pero aún en la soberanía de Dios se encuentra el propósito creacional. ¿Qué tuvo en mente Dios cuando creó al hombre, cuando le creaba, cuando le iba a crear? ¿Qué tenía en mente? ¿Qué conversaciones hubieron en los cielos, en la misma Trinidad, antes de crear al hombre? ¿Qué dijeron entre sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es un plan soberano. ¿Se frustró ese plan? ¿Sigue vigente? Y ahí trae voluntades particulares. O sea, el hombre se ha renegado de ese plan y por causa del pecado no ha encontrado capacidad para ello. Pero Dios sigue con el mismo plan. Dios envió a Jesucristo ¿para qué? Para salvarnos, redimirnos, para llevarnos otra vez a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si bien ahora, dice Corintios, vemos oscuramente como por espejos, entonces veremos cara a cara y seremos tal cual Él. O sea, todavía su propósito no ha terminado en ninguna manera. Esa expresión de propósito también se ve ahí, mismo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí vemos ese propósito creacional, aún antes de la formación del hombre, en aquel hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De esa manera Dios ya estaba bendiciendo a la misma naturaleza, al mismo hombre. Dice, por eso dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿En qué sentido? De propósito. Cuando dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios sabía que iba a entrar el pecado en el mundo. Por eso Él tiene un plan desde antes de la misma creación del hombre. En ese plan soberano de hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, también estaba incluida la forma de la redención de ese hombre, el camino o el medio que era a través de una adopción, en ser adoptados en Jesucristo. Estaba todo previamente establecido y el medio era la gracia, la forma en Jesucristo. O sea, Dios tiene soberanía. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Romanos 1, 18 al 25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. La voluntad general de Dios no es deseada por el hombre, fue manifiesta por Dios. O sea, todo estaba visible en la misma creación, pero el hombre no quiso y renegó de toda ella. Y el hombre vive por fuera de la voluntad de Dios. El hombre natural vive por fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ahí es donde entra la voluntad particular del hombre. Y vemos que de alguna manera la voluntad particular del hombre no puede anular la voluntad general de Dios, la cual siempre va a existir, pero la forma en que vive su voluntad particular el hombre, de ahí está dependiendo el bien del hombre. Por eso dice en Romanos que como el hombre busca vivir conforme a su propio razonamiento, prefiere la mentira de su propio ser, dice, está entregado a sus propias inmundicias, a sus propias detracciones, a sus propios males. No encuentra bien el hombre en su propia voluntad. En la historia han habido, esto repaso nada más, diferentes particularidades en las voluntades de los hombres. Dios ha tenido voluntades exclusivas para con los hombres. ¿Para qué? Que van apuntalando lo que es su voluntad general, la salvación en Jesucristo, el fin de todas las cosas, la llegada del Evangelio a todo el mundo. Todas esas cosas están dentro de su plan soberano. Por ejemplo, José, un personaje ahí en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 25, 50, versículo 20, recuerda, José fue vendido por sus hermanos. ¿Eso era la voluntad de Dios que fuese vendido? Esa fue la voluntad particular de aquellos hermanos por la envidia. Pero Dios obró a bien, porque la voluntad de Dios para José era específicamente a través de él salvar a su pueblo. Entonces el mecanismo o la forma fue llevado por voluntades humanas, pero Dios nunca varió su voluntad primaria. Entonces, dice allí en Génesis, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo caminó todo bien, porque Dios tenía que preservar a su pueblo. O sea, la voluntad general de Dios es preservar a su pueblo para la llegada de Jesucristo. Para eso tiene que llegar la ley, tenía que haber un pueblo para que llegase la ley, las figuras de que es redención, lo que es holocausto, lo que es expiación, todas esas cosas para entender en la persona de Jesucristo nuestra propia necesidad. Josué. Dios tenía una voluntad particular para Josué en ese plan. Cuando leemos en Josué 1:7-9, mira que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Dice, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Tomamos esos versículos y dice, todo esto me lo dice Dios a mí. No, se lo digo a Josué, perdón. Una situación específica en la historia en la cual él necesitaba hacer eso como sucesor de Moisés, liderar a un pueblo para entrar en la tierra prometida. Que entresacamos conceptos de ahí, sí. Sacamos conceptos de que Dios tiene capacidad para guardarlos, Dios tiene capacidad para
mirar por otro camino, que es nuestra necesidad de velar y guardar, de hacer lo que entendemos que tenemos que hacer conforme a Dios para que realmente podamos andar en el bien de Dios. Todo eso lo entresacamos de enseñanza y está bien, pero no la promesa específica porque no estamos liderando el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Parecen cosas obvias, pero la gente a veces no las entiende de esa manera. Isaías. Leíamos el domingo pasado, Isaías capítulo 6, aquella visión que tiene del templo, y es purificado Isaías, y dice, ¿a quién enviaré? Dentro del plan de Dios estaba que alguien predicase a su pueblo. ¿Qué hace Isaías? Envíame a mí, heme aquí. Bueno, te voy a enviar a ti, pero nadie te va a escuchar. O sea, vas a predicar a todos, pero el pueblo no va a escuchar y va a ser rebelde a todo ese anuncio. Porque estaba también dentro de ese plan de Dios. Isaías se compromete en su voluntad particular a hacer lo que hay que hacer. Pero el resultado depende de la voluntad general de Dios. El bien de Isaías estaba en hacer eso, no en ver resultados. Y así podemos seguir con cada uno de los personajes. Todos ellos pudieron no hacer eso. Josué pudo haberse quedado tranquilo y decir, no, que era este pueblo rebelde y contumaz, me formé mi familia acá en esta tierra acá donde llegamos, ya me adapté a este lugar, acá es 40 años en el desierto, ya sé dónde quedarme, ya sé dónde está el oasis, aquí me quedo. Pero no. José en la tierra de Egipto prosperó muchísimo, segundo al mando de Egipto, era rico, porque comprometerse con ayudar a sus hermanos que lo habían traicionado. Y así con cada uno de ellos podemos decir, bueno, pudieron escoger no hacer la voluntad de Dios particular para sus vidas. Pero ellos entendieron que el bien de su vida era hacer la voluntad particular de Dios para ellos. Ese es el bien del hombre, ese es nuestro bien. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Es lo que he de intentar buscar. Si bien la voluntad general de Dios no va a cambiar, es bueno conocerla, porque nos da paz saber que Dios tiene todo el dominio, la soberanía. Pero lo que sí me ha de inquietar, saber, conocer, es qué Dios quiere para mi vida. Eso ha de ser algo que me motive, algo que me despierte, porque ahí está el bien de mi vida, y sea en el área de la esfera que sea, en lo limitado que puedan ser nuestras vidas, nuestra familia, el alcance que podamos tener. Les aseguro que nuestro bien y la plenitud de vida la encontraremos si en ese lugar donde yo estoy y lo que me ha tocado hacer lo hago conforme a la voluntad de Dios para mí allí. Ahí voy a encontrar todo lo que es mi bien. Dice Romanos 8:28, a los que Dios ama, todas las cosas ayudan a mí. ¿Pero qué es amar a Dios si no es amar la voluntad de Dios para mí? No es que a todos les ayude todo a bien. No es que a todos los cristianos les ayude todo a bien. A los que Dios ama. Amar a Dios es decir, bueno, ¿qué Dios tiene para mi vida? Y eso lo amo. A los que Dios ama, todo ayuda a bien. Como decía José, Dios encaminó ese mal que hicieron pensaron para conmigo, lo encaminó a bien. A bien. Vamos a ver esta mañana 3 escalones, por lo menos mencionarlos. 3 escalones importantes en ese proceso de crecer y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. El primero y básico de todos los escalones de la voluntad de Dios es saber. Saber cuál es. Y a veces es el más difícil. Es el más difícil. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso obviamente está ligado, nos podemos separar a su contexto del capítulo 1, de aquel antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, está ligado al propósito original de la imagen y semejanza de Dios. Esas son las buenas obras.
Pero llegados a Cristo, dice que tenemos que comenzar a vivir esas cosas. O sea, andar delante de Dios y para Dios. En hacer su voluntad. ¿Cómo encuentro? ¿Cuáles son entonces esas voluntades particulares de Dios? Pues no era lo mismo la voluntad de Dios para Adán que para Eva, antes del pecado. No era lo mismo. Cada uno cumplía la voluntad de Dios en su vida y allí se encontraba armonía y perfección en todas las cosas. Dice también 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí lo enlazamos con Efesios capítulo 2, versículo 10, las buenas obras que Dios preparó. Pero ya a Pablo a Timoteo le dice, ¿dónde se encuentra ese conocimiento? ¿Dónde podemos saberlo? Bueno, la palabra de Dios es una base suficiente y buena y necesaria para saber, porque fue inspirada por Dios y es útil para esas cosas, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos a todos nosotros. Saben que la palabra de Dios, ustedes me dirán, pero ahí hay muchas cosas, pero no para mi vida aquí, en este entorno de mi hogar. Con este marido, con esta esposa, con estos hijos, con estos suegros, con lo que sea, con este trabajo. Bueno, la palabra de Dios, en primer lugar, es cierto, tiene lineamientos comunes para todos los creyentes. Algunas cosas que decimos están en la tapa del libro, como se dice, o en las primeras capas. La Biblia es tan rica que nunca se agota. O sea, seguimos estudiando y siempre encontramos enseñanza en ella. Pero a veces en las primeras capas encontramos delineamientos generales que son comunes a todos nosotros. A todos nosotros. Por ejemplo, ya que estamos ahí en Efesios 1, versículo 4 que habíamos leído. Efesios 1:4 dice, según nos escogió ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Dios quiere que algunos sean santos y sin mancha o que todos los suyos sean santos y sin mancha? Todos. ¿Eso qué es? Eso es un delineamiento general. ¿Quieres una voluntad de la palabra de Dios o de Dios para tu vida? Acá hay una. Santo y sin mancha. O sea, y tenemos mucho para trabajar por eso, nada más. Por ese material que tenemos para trabajar capaz que toda nuestra vida, ¿no? Pero es un delineamiento general y común a todos. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, les leo también. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí se toma una cita antiguo testamentaria. Pero ser santos dice en toda vuestra manera de vivir. O sea, en todas las acciones, independientemente de lo diferentes que sean de unos de otros, tenemos que considerar si en esas acciones, en alguna manera, estamos haciéndolas en el temor de Dios. Porque ahí nos guardamos de ser santos. Pero cuando miro que las mismas particularidades generales que se exigían en el Antiguo Testamento, se exigen en el Nuevo Testamento, entiendo que la voluntad de Dios es inmutable. Dios no cambia de parecer. O sea, lo mismo que diseñó en el origen es lo mismo que va a pretender como resultado. Y en todo ese proceso del camino del hombre ideó un plan, que es Jesucristo. Un camino, pero su voluntad inicial, su propósito inicial nunca cambia, nunca cambia. O sea, volvemos a la imagen del perfecto, de Jesucristo, aunque Él tuvo que tomar nuestra imagen terrenal para acercarse y acercarnos también a Él, ¿no? Dios ya hizo su parte.
Dios está comprometido en su voluntad particular para con cada uno de nosotros. Y lo demostró en Jesucristo, lo demostró en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios está comprometido realmente. Dice en Efesios capítulo 5, cuando habla que se presentó a sí mismo, se entregó para presentársela a una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, para sí mismo. Dios está comprometido con nosotros en forma colectiva y en forma particular, a través de la persona del Señor Jesucristo. Para saber, ¿cómo sabemos? ¿Cómo aprendemos nosotros? Hay que escuchar. Para saber, hay que aprender a escuchar. A veces en una clase particular o en lo que sea, un alumno puede estar distraído o se duerme en la clase, o lo que sea. Y después termina el profesor de enseñar, va al escrito, pone un escrito en examen y reprueba. Y yo no entendí nada de la clase. ¿Y escuchaste? ¿Te preocupaste? Escucha a Dios. Pero a veces escuchar, capaz que ustedes me escuchen ahora y no entienden nada. A veces es importante intercambiar, preguntar, comunicarse. Oír al profesor después de la clase y bueno, no entendí esa ecuación o lo que fuere. Y con Dios también podemos comunicarnos. Dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, hable con Dios de eso, de ese asunto. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios específica, cómo desarrollar esa circunstancia? Hable con Dios. Para saber hay que escuchar, hay que comunicarse. Y yo diría, cuando pienso en esto, pienso en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para cumplir la voluntad soberana de Dios, que era entregar su vida en rescate por nosotros. Pero había voluntades particulares de que el Señor Jesucristo, como Dios en su carne, hombre, debiese de alguna manera rendir a Dios también. Dice Marcos, capítulo 14, versículo 35. Marcos 14, 35. Y 36. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí tenemos la conjugación de las dos voluntades. La voluntad general de Dios dio a su Hijo por nosotros. La voluntad particular del mismo Hijo de Dios, en la cual dice, bueno, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y de la forma que quieres. Ahora, esta forma específica de someterme a tal ignominia y sufrimiento delante de... era realmente una humillación hasta lo sumo, como dice en hebreo. Dejarse humillar hasta lo sumo al Hijo de Dios, el soberano. Dice, bueno, si es posible, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mi voluntad particular la rindo a ti, porque tú tienes una voluntad particular también para conmigo, que era pasar por todos esos sufrimientos, para ser el buen consolador, el perfecto sumo sacerdote, capaz de entendernos a nosotros. Entonces, cuando armonizamos la voluntad particular con la voluntad de Dios, encontramos la gloria de Dios que se manifiesta y se cumple. Pero debemos tener esa capacidad de arrepentirnos.
hágase tu voluntad. ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es? Jesucristo mismo tiene que pedirle, enséñame. ¿Es otra? Tiene que ser así. Habla con Dios, siendo Dios humanado. ¿Cuánto más nosotros deberemos comunicarnos con Él para saber? Dios siempre se comunica. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la revelación última, máxima de Dios mismo, de la palabra de Dios humanada, encarnada. Ahora, Dios se comunica por nosotros, siempre lo ha hecho. ¿Cómo lo hace hoy día? Lo hace por mensajes, lo hace por predicaciones, por estudios, lo hace por la guía del Espíritu, lo hace por sabiduría espiritual, que el mismo Espíritu nos va guiando en ese proceso de crecimiento. Lo hace por las experiencias prácticas, como dice en Romanos capítulo 12, cuando hablamos de presentar nuestro cuerpo para comprobar cuál sea, por la comprobación, por el ejercicio, cuál sea la buena voluntad de Dios, nos está hablando a través de los procesos de las cosas. También nos habla Dios. Aun cuando nos equivocamos y aprendemos, Dios nos está hablando allí por las circunstancias, colocando convicciones en nuestra fe, en nuestra doctrina. Pero cuidado. No toda voz que se escucha es la voz de Dios. No toda experiencia, no toda enseñanza que aprendemos de una experiencia es la voz de Dios. Porque hay muchos hablando. Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, se lo leo. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo se prueba el espíritu? No hay un espirómetro, algo así para medir, como el cazafantasma, que tenían cosas así que medían los espíritus y los fantasmas que había y qué poder tenían. No es eso. Dice, cuando dice probar los espíritus, y habla de los falsos profetas, está hablando de probar las enseñanzas. Porque la enseñanza de la palabra de Dios es la voz de Dios. Pero si no viene de Dios, pero viene camuflado como palabra de Dios, es un falso espíritu. Es una falsa enseñanza que debemos probar nosotros. Dice, por ejemplo, también, 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen dentro de la iglesia. Está diciendo eso. No es en una secta allá afuera que ya tiene el nombre de secta, lo que sea. Está dentro de la iglesia de Corinto, dice, juzga. O sea, ¿qué es eso? ¿Poner al juez contra el hermano? No. Juzgar la enseñanza, probar los espíritus de la enseñanza. ¿Saben que el enemigo puede falsificar la voz de Dios? Se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo probamos una enseñanza? ¿Por la prueba de las Escrituras? O sea, toda la Escritura tiene que apoyar esa enseñanza, no un versículo aislado, no 2 versículos aislados. Toda la Escritura tiene que apoyar esa enseñanza y por la unicidad de propósito. O sea, nunca una enseñanza me va a llevar a un propósito distinto que no sea ser santos y sin mancha, que no sea una iglesia santa y sin mancha para presentarse a Cristo. Porque Dios no tiene 2 propósitos diferentes para con nosotros. Entonces, la prueba de la unicidad de propósito y la prueba de la veracidad de las Escrituras. De esa forma comprobamos las enseñanzas. ¿Saben que la mejor forma de comprobar lo genuino no es aprender mucho de lo falso, sino mucho de lo genuino? Cuando hice algunos cursos de identificación de billetes, para ver si son falsos o verdaderos, en esos cursos no te enseñan todas las claves de los billetes falsos. Sí, hay unas cosas que son muy obvias,
pero la base es enseñarte a identificar el verdadero. Si aprendes a identificar el verdadero, entonces cuando se presente cualquier billete, buscas en ese billete no lo que es falso, sino encontrar lo que es lo verdadero. Si encontrás todos los aspectos del verdadero, estás en un billete real. Si no encontrás alguno de los aspectos del verdadero, ese billete es falso. Esa es la clave. En lo que es la verdad de la palabra de Dios, pasa igual. O sea, no es voy a aprender todas las triquiñuelas de los errores, de las cosas falsas. No. Aprende todo lo que es lo verdadero. Entonces, cuando venga algo falso, ¡pam!, te va a chocar. Te va a chocar al entendimiento, al corazón, al alma, porque estás demasiado empapado de lo verdadero. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Sabes qué? Las cosas que oímos de Dios van a ser más detalladas y más específicas a medida que más queramos oír las cosas de Dios para nosotros. Si nuestro querer es superficial, vamos a encontrar la capa superficial. Es bueno igual. Si nuestro querer es más profundo, vamos a encontrar otras capas más profundas del conocimiento o de la misma voz de Dios. Si tuviera que asignar en esto de saber, ¿no?, un porcentaje de decir, bueno, ¿de qué forma puedo saber más de la voz de Dios con mi vida, de la voluntad de Dios para mi vida? Yo diría que el 90% está acá escrito. Yo diría que el 90% está escrito en la palabra de Dios. ¿A qué dejo el otro 10%? No sé, a las aplicaciones, a la conjugación entre la experiencia, el crecimiento, la madurez y todas esas formas que también nos hablan a nuestra vida, pero básicamente el 90% está aquí en la palabra de Dios. Si quisiéramos que nuestra vida realmente fuese guiada por Dios, ¿qué deberíamos hacer? Saber más de la palabra de Dios. Cuanto más sabemos, más dispuestos y más expuestos a la palabra de Dios, más conocimiento de la voluntad de Dios tendremos con nosotros. Cuando empiezo, por ejemplo, Génesis 1, la creación, ¿cómo se crearon todas las cosas? Dijo Dios, sea tal la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sean las estrellas, sean los animales marinos, fueron las cosas. Sean naturales, fueron naturales. La palabra de Dios habló y las cosas fueron hechas. Jesús les dice a sus discípulos en Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La capacidad libera también, tiene ese poder. Pero también leo Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe, la palabra de Dios despierta la fe también, tiene esa capacidad. Y si leo Isaías 55, versículos 8 al 11, cuando dice Dios, y no volverá a mí vacía la palabra de Dios, porque es viva, trabaja y sigue trabajando donde la dejamos, donde la plantamos, sigue trabajando la palabra de Dios. Y si yo sé todas esas cosas de la palabra de Dios, ¿no?, sería una insensatez en mi propia vida no procurar estar más atento a la palabra de Dios. Si tiene todas esas facultades de despertar más fe, de dar crecimiento, tiene de creación, de verdad, de libertad, todo ese poder que digo que yo creo, porque leo esos pasajes y creo que sí sucedieron todas esas cosas, ¿cuánto más debería crecer mi anhelo por saber y estar atento a la enseñanza de la palabra de Dios? Porque ahí encontraré la dirección de Dios para mi vida, A veces nos gusta más lo fantástico, lo esotérico, en sus formas más oscuras o rebuscadas o retorcidas, porque parece más interesante, más complicado, ¿no? Buscar conocer de Dios a través de una pesadilla, un sueño, una visión, alguien que
tembló y de repente salió un humo y me pareció escuchar una voz que decía tal cosa. Todo eso suena fantástico y más atractivo. Entonces capaz que alguna gente va a reuniones para ver si encuentra algo de eso, porque dice, ahí sí escuché la voz de Dios, pero no están buscando saber de Dios, están buscando un espectáculo, o sea, están buscando algo que de recreación nada más, ¿no? Saben que Dios nos creó a nosotros con mecanismos naturales de desarrollo, de crecimiento, de conocimiento, y Dios no va a usar otro tipo de mecanismo para ayudarnos a nosotros que no sean los que Él mismo nos ha dado. Él nos ha dado un pensamiento, un cerebro capaz de procesar más información que la mejor computadora y almacenar esa información. Capacidad de razonamiento, nos ha dado capacidad de intuición, nos ha dado sentimientos, nos ha dado inquietudes. Todas esas cosas Dios las va a usar para hablarnos a nosotros, para llegar a nuestra vida con su palabra. No va a usar mecanismos fantásticos. Si bien en el pasado decían, pero eso no es lo que dice Hebreos capítulo 1, que leímos recién, que Dios en el pasado habló de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas. En sueños, en visiones, en una zarza cardía o cosas por el estilo. Pero si seguimos leyendo el pasaje que dice, pero, en estos posteriores días nos habla por el Hijo, y Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es el Hijo? Juan 1, el Logos, la palabra, el verbo humanado, el verbo encarnado, la manifestación de la palabra misma de Dios, aquella palabra que dijo, sea hecho y fue hecho, se manifestó en carne, ese es Jesucristo. Entonces hoy Dios nos habla a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? La palabra de Dios, mirada a través de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, es la forma en que Dios nos habla. Dios nos habla por el Hijo, a través de la palabra, porque el Hijo es la palabra. No podemos entender la palabra si no es a través de Jesucristo. O sea, Él siendo el foco de todo. Saber primero. Segundo lugar, querer. Yo puedo saber muchas cosas, pero si no quiero, no voy a dar un paso. No me voy a mover en nada. Les leo Salmo 47 al 8 dice. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo está escrito de mí, o sea, lo sé. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí se conjuga voluntades particulares, voluntad general, lo que estaba escrito en el rollo, lo que tenía que venir a ser este salmo profético del Señor Jesucristo. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La quiero hacer. Pero al mismo tiempo que sucedía, tu ley está en mi corazón. O sea, la he amado también. Entonces quiero hacerla. La sé. Y quiero hacerla. Por lo general, tenemos la tendencia a hacer una medición antes de hacer las cosas. En el detalle que quieran, hacemos la misma medición. La medición del menor esfuerzo para el mayor resultado. ¿O no es así? O el menor esfuerzo para el mejor recupero en términos financieros, de crediticios, recupero ganancia. O sea, que me devuelva algo, o sea, que me dé una satisfacción. Si me esfuerzo en hacer una linda comida, quiero tener la satisfacción de disfrutarla. O de que me digan, ¡guau, qué bueno que estuvo! Los demás, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O el agradecimiento de alguien. O sea, siempre en alguna manera hacemos esa medición antes de hacer las cosas. Pero ¿saben qué? La voluntad de Dios no es una baratija para hacer ese tipo de mediciones. La voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Es lo mejor y no la podré medir. Y aunque no pueda de alguna manera tener esa perspectiva del resultado posterior a hacerla, o sea, de lo que va a pasar después, tengo que tener esa confianza
de que siempre es lo mejor. O sea, es agradable y es perfecto. Lo que vendrá va a ser lo mejor para mi vida cuando la haga. Por lo general, cuando no quiero hacer algo, le pongo ganas. No, si no quiero hacerlo, ordenar el cuarto, bueno, a los jóvenes, o una pelota así al ropero. Cuando no tengo ganas, es difícil. Cuando no quiero hacerlo, no le pongo ganas a ello, ¿no? Cuando queremos agasajar y quiero hacerlo a alguien, le ponemos ganas. O sea, hacemos el mejor esfuerzo, la mejor forma de preparar una mesa, de preparar la comida o lo que sea, porque buscamos la complacencia y la sonrisa de, ¡oh, qué bien te quedó! ¡Oh, qué fantástico! Cuando buscamos esa cosa, es que le hemos puesto ganas porque hemos querido encontrar eso. Ahora, ¿cuánto quiero yo encontrar el agrado del Padre? ¿Cuánto quiero? ¿Quiénes quieren? Está bien, pero ¿cuánto? ¿Cuánto quiero encontrar la complacencia de Dios en todas las cosas que hago? Eso es algo importante porque eso tiene que ver con el querer. Cuanto más quiero eso, más quiero hacer su voluntad y hacerla exactamente como a Él le agrada. Dice, por ejemplo, Colosenses 1:10. No vamos a extender demasiado. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba que tuviese sabiduría, tuviese inteligencia, con un propósito, saber con un propósito. Querer andar o andar como es digno, agradándole en todas las cosas. Quiero. A veces me aprendo unas recetas lindísimas, digo, quiero hacerlas, pero a veces no hacemos nada. Fallamos en ese paso de la voluntad. Entonces no quería tanto, quería solamente saberlo, pero no quería realmente hacerlo. Entonces me quedé con el saberlo y nunca lo llevé a la práctica. Saber, querer y hacer. Es el tercer punto. Saber, querer y hacer. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Ese es el gran consejo. O sea, no solamente oír, saber, querer y hacer tu voluntad me ha agradado, me agrada hacerlo, quiero hacerlo, pero hacerlo también. Y ahí tenemos el gran eslogan. Si lo sabes y lo quieres, hazlo. Eso es el gran eslogan que tiene que ser. Lo sabes, lo quieres, hazlo. En lo que es santo, en lo que es de Dios, porque podemos saber otra cosa, quererla y no voy a hacer eso porque va en contra de Dios. No. En lo que es de Dios, lo sabes, lo quieres, hazlo. Vamos a dejarlo ahí. Pero dentro de las voluntades de Dios, saber. ¿Sabías que Dios quiere que seas salvo? ¿Sabías que Dios envió a Jesucristo para morir por tus pecados? ¿Sabías que estás muerto en delitos y pecados y que la paga del pecado es muerte? Si sabías todas esas cosas, ¿qué quieres? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres condenación eterna porque la paga del pecado es muerte? Y si yo sé que necesito vida eterna, y si quieres vida eterna, ve a Dios, habla con Él, pídele perdón por tus pecados y pide la vida eterna, que te perdone, que te redima de tus pecados. O sea, ¿lo sabes? ¿Lo quieres? Hazlo. El que cree en el Hijo de Dios, el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida. Pero el que cree en el Hijo de Dios, ese verá la vida. ¿Lo sabes? ¿Lo quieres? Hazlo. Hoy es un buen día para comenzar por ese aspecto de la voluntad particular de Dios para tu vida,
que seas salvo hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, por estos análisis que podemos hacer. Señor, sin duda tenemos demasiado todavía por caminar, por aprender, pero tenemos un camino marcado en Jesucristo. Y gracias porque podemos andar y transitar por él, oh Dios. Podemos, Señor, permitir que en nuestras vidas se siga escribiendo tu voluntad, Señor, y podemos manifestar a otros tu grande amor, tu misericordia, tu perdón. Y Padre, ese amor que también quiere abrazarles y recibirles a todos ellos, Padre, por tu gracia. Permítenos andar de esta manera, guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de escuchar otras voces que no sean la tuya al momento de hacer, de decidir, de querer. Padre, que queramos solamente conforme a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.